Muy bien. Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Bancaforo. Hemos llegado al Bancaforo número 210 en un momento de turbulencia mundial, donde ya se cumplieron 6 meses del conflicto bélico Rusia-Ucrania. Eh, hay amagos de conflicto entre China y Taiwán. Eso es una amenaza también importante para el orden económico, político y geopolítico mundial. Tenemos una inflación generalizada en el mundo. Son pocos los países que se salvan. Tenemos la economía americana en un buen momento. Eso es bueno y malo. Siempre que una economía está bien, que está en pleno empleo, es algo positivo, ¿no? Pero está con inflación. Y lamentablemente el remedio para detener la inflación es recesión, a través de una subida en las tasas de interés, como está pasando y como creo a terminar afectando el comercio internacional, la economía mundial, y de alguna u otra manera eso termina salpicando en el mundo. Entonces, eh, tenemos grandes retos con la inflación. La buena noticia es que ya, y como vamos a ver en los gráficos, algunos eh, indicadores están mostrando retrocesos en la escalada que venían teniendo los meses anteriores, ¿no? Entonces yo quisiera presentarles, primero que nada, quisiera mostrarles cómo han evolucionado los precios de algunos activos, de activos refugio, de los commodities, de algunas monedas, sobre todo el dólar, de algunos índices bursátiles, y luego enfocarme pues con algunas láminas que resumen el estado de las 4 economías más importantes del mundo, que en conjunto representan el 66% del PIB aproximadamente. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro Bancaforo 210, en donde trataremos y abordaremos la situación o las perspectivas económicas globales. Bien, eh, cada cierto tiempo yo le echo una mirada al oro. O sea, lo que pasa con el oro me da muchos mensajes. Digamos, es una vieja costumbre que tengo de analista. Y si bien es cierto, antes de la pandemia, y recuerdo que lo vimos en algún bancaforo presencial de aquella época, el oro estaba cerca de tocar los $2,000 la onza. Tuvo un bajón durante la pandemia, se ha ido recuperando, ¿no? Y aquí nosotros vamos a ver, fíjense en este gráfico, vamos a ver un pico, ¿no?, que está por aquí. Vamos a ver qué es, ¿no? Que es de este año, y un valle, una caída que viene por aquí. Entonces, esta disminución me da algunos mensajes, ¿no? Y me permite establecer algunas hipótesis, ¿no? Entonces, el oro típicamente es un activo de refugio, ¿ok? Y eh, si bien es cierto, nosotros cuando vemos el mediano plazo, el oro muestra una evolución creciente y una tendencia hacia arriba. En los últimos meses estamos viendo una disminución en el precio del oro. No es tan significativa, pero algún mensaje me está dando. Algo está pasando en los últimos meses, ¿no? Bueno, entonces cuando nosotros veamos las variables siguientes podremos sacar algunas conclusiones adicionales. Pero el oro, digamos, ¿cuándo baja el oro, no? ¿Cuándo baja el oro de precio? O sea, hay varias posibilidades. Cuando la economía está muy bien y el oro deja de ser un refugio porque la gente no está nerviosa, pues ese no sería tanto el caso, ¿no? O también cuando el dólar se va a poner muy fuerte, porque eh, yo diría que entre el dólar y el oro
pues gana el oro como activo refugio, pero el dólar es probablemente el segundo activo refugio más importante, con la diferencia de que el oro no es una moneda y el dólar sí es una moneda. Entonces, la otra razón es que el dólar se va a fortalecer, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que pensamos que puede pasar con el dólar. ¿Qué ha pasado con otros commodities? Es bueno ponerle el ojo a los commodities, sobre todo a los metales. Primero porque hay una correlación positiva entre el PIB latinoamericano, aquí en este foro somos casi todos latinoamericanos, y el precio de los metales, principalmente cobre, zinc, ¿no? Plata, algo, pero más cobre y zinc. Bueno, eh, entonces el cobre pues tuvo un excelente momento durante la pandemia, se disparó, ¿no? Ahora ha tenido algunos altibajos, viene mostrando una disminución. En los últimos meses también, ¿no? Esto es más o menos, esto es como desde mayo, junio, por ahí, viene mostrando alguna disminución. Todavía está alto cuando se le compara con los últimos 5 años, porque este es un gráfico que refleja 5 últimos años, pero algo está pasando en los últimos meses, ¿no? El precio del cobre disminuyendo. Bueno, ¿qué más? El petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el petróleo? El petróleo, no olvidemos que tuvo en el año 2008, antes de la quiebra de Lehman Brothers, en el año 2008, llegó a un precio récord de $140. Esos $140, si los actualizamos por inflación a hoy, después de 14 años, esos eh, $140 probablemente son 170, $180, así a ojo de buen cubero. Entonces, y actualmente está en $87. O sea, yo creería que en sus fundamentos hay varias razones para que el precio del petróleo suba. Pero, sin embargo, actualmente el precio viene dominado, sometido por digamos, la coyuntura actual, donde tenemos una amenaza de recesión, ¿no? Bueno, entonces aquí nuevamente vemos en los últimos meses una disminución. Eso es como en la segunda mitad del año o en lo que va de la segunda mitad del año 2022, más o menos. ¿Ok? Pero muy lejos todavía de su récord histórico, muy lejos. Digamos, si ese valor, si ese récord histórico nosotros lo actualizamos por inflación, o sea, podría llegar probablemente al doble del precio actual, ¿no? Entonces, eso lo que me dice, como yo lo interpreto, es que el petróleo todavía tiene una posibilidad de subida, lo que se llama un upside, ¿no? Un espacio hacia arriba, ¿ok? A pesar de todo, a pesar de todo. Bueno, a pesar de que si tenemos una recesión, las empresas van a consumir menos insumo, van a consumir menos petróleo y el precio del petróleo debería bajar. Lo que pasa es que el petróleo es una variable muy rara, ¿no? Y no solamente su precio se rige por oferta y demanda, se rige también por el cártel de digamos, los acuerdos que tienen en el cártel de la OPEP, eh, digamos, factores especulativos, ¿no? Que hay, pues, y muchos otros, ¿no? Entonces aquí, mira, yo te digo, solamente por efecto de inflación, el precio del petróleo tiene una razón suficiente para ir subiendo. Bueno, pero algo está pasando en los últimos meses, ¿no? Eh, es muy interesante cuando tú cruzas el precio del petróleo, lo que pasa con el precio del petróleo y lo que pasa con el precio del gas natural, porque eso que hemos visto que está pasando en los últimos meses no está pasando en el gas natural. Ahí ustedes no ven un bajoncito, que sí lo habíamos visto en el oro, en el cobre, en el petróleo. Vemos el precio del gas natural, ¿no? Esto está en dólares por millones de BTU, y ahí no vemos ese bajoncito, ¿no? Vemos unos altibajos, claro, pero hay una clara pendiente positiva, ¿no? En este año. ¿Okay? Estas cifras están actualizadas
Aquí aparece el año 2020, pero esto está hasta el año 2022 y las últimas, digamos, los últimos días. Entonces, eh, algo está pasando con el precio del gas natural. Y mi interpretación es que tiene que ver con la crisis en Europa. Como ustedes saben, Europa tiene una importante dependencia, ¿no?, del gas ruso, y actualmente, pues, ante el conflicto bélico, están en un juego estratégico en donde uno le dice, te voy a comprar menos, y el otro le dice, no, no, pues no te preocupes, que tampoco te quiero vender, y, y yo no tengo problema en guardarme el gas y en quemarlo, ¿no? Y de hecho han estado quemando gas. Entonces, en Rusia. Entonces es un juego estratégico, ¿no? Como el juego de la gallina, ¿quién es más valiente que quién? En esa guerra, ¿quién está ganando? Está ganando China, porque China le está vendiendo gas natural a Europa y está supliendo de alguna manera. En esencia, el precio del gas natural sube. ¿Por qué? Porque se altera el equilibrio de oferta y demanda. Muy bien. Entonces, y esto lo que me dice, ¿no? Aquí podemos ver solamente el último año, estas son cifras de los 12 últimos meses, el comparativo del precio del petróleo, el WTI, con el gas natural. Cuando yo veo esas dos, pues tienen más o menos una correlación, pero ojo, en los últimos meses del 2022, estos son solamente los 2 últimos meses, esa correlación se pierde. Y esa correlación, ¿por qué se pierde? En mi opinión, es conflicto en Europa. O sea, Europa desesperadamente quiere reemplazar a dependencia de Rusia. Eso significa crisis en Europa. Eso significa, en mi opinión, y por razón que vamos a conversar más adelante, devaluación del euro. O sea, aparentemente el euro, eh, o lo más probable es que el euro tenga una pérdida en su capacidad adquisitiva, que se devalúe, y ese, digamos, es el tiempo porque la Unión Europea es, como conjunto, es la tercera economía más importante del mundo. Entonces, hay que prestarle mucho ojo, sobre todo porque la Unión Europea no ha elevado todavía sus tasas de interés. La tasa de interés de referencia del Banco Central en Europa sigue en 0,5%, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos, mira, la tasa de interés de la zona de euro está todavía en 5%. Sin embargo, la inflación ya está en 9,1%. Es cifra reciente, acaba de subir. Entonces, digamos, aquí lo que va a terminar pasando es que esta tasa es insusceptible contra esta inflación, o sea, tenemos tasas reales negativas insostenibles y la tasa de interés de referencia del Banco Central va a tener que subirla. En Europa le tienen pánico a la recesión, ¿no? Entonces el Banco Central ha sido muy duro para subir esta tasa. O sea, los fundamentos económicos te dicen tienes que subir la tasa y ellos no lo han querido hacer. La Fed está un poco más valiente y un poco más deseosa y está un poco más animada de subir las tasas de interés en Estados Unidos porque Estados Unidos está en pleno empleo. Tiene una inflación más o menos similar a la inflación de Europa, ¿no? Un poquito menos, pero andan por ahí. Entonces, pero Europa, eh, no se ha animado a subir la tasa de referencia. Va a tener que subirla tarde o temprano. Cuando eso pase, vamos a tener dos consecuencias. O sea, bajo los escenarios más probables, Europa, primero, va a entrar en una fase recesiva, inevitablemente, ¿no? Y eso es terrible porque ya tiene niveles de desempleo altos, a diferencia de Estados Unidos. Eso en primer lugar, Europa. Eh, va a entrar en una fase recesiva y segundo, su moneda se va a devaluar. O sea, va a perder valor la moneda. ¿Por qué? Porque obviamente el país pues va a entrar en crisis, ¿no? Eh, y
todo eso va a tener implicancias en la capacidad adquisitiva de las monedas que usan. Entonces, bueno, continuando, ¿no? O sea, aquí se ve claramente, ¿no? Aquí se ve claramente esta diferencia entre lo que ocurre con el precio del petróleo que viene para abajo, ¿no? Marca una tendencia negativa, por lo menos desde la segunda mitad del año, de junio en adelante, esto es como junio en adelante, esta es la segunda mitad del año, junio en adelante, y aquí, la segunda mitad del año, aparentemente pasó esto, pero luego cambió la tendencia en el precio del gas natural. Y eso tiene un solo nombre, es Europa. ¿Sí? Sobre todo, como ustedes saben, el caso de Alemania, que es probablemente el país, no, es de hecho el país más importante, la economía más importante de la zona euro, tiene una importante dependencia del gas ruso, de más del 60%. Muy bien, el trigo, ¿qué ha pasado con los alimentos? Buena noticia y mala noticia, ¿no? Mira, estos son 5 últimos años, o sea, el precio del trigo, que estaba como en 170, por ahí, 170, 180, más o menos, se fue hasta 460 en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, en 5 años tuvo un incremento de casi 3 veces su valor, casi a 3 veces su valor. O sea, 200% de incremento, más o menos, en 5 años. ¿No? Cuando tú ves estas cosas, dices, oye, yo hubiese invertido en un índice basado en el precio del trigo y me ganaba 200% en 5 años. ¿No? Pocos activos te pagan eso. Bien, pero interesante, ya estamos viendo, y lo hemos sentido, o sea, digamos, todo es más caro hoy en día, ¿no? O sea, y el trigo se usa para muchas cosas. Entonces, mira, aquí estamos. Aquí estamos viendo cómo hay una pequeña caída, ¿no? Que pues es como 10% más o menos de caída en el precio del trigo desde a partir del mes de julio, o sea, como en la segunda mitad del año. Eso es lo que nosotros estamos viendo por acá. ¿Ok? Bueno, ¿cómo se llama eso? Temor a recesión. A pesar, ¿no? A pesar de que se avecina una posible crisis alimentaria, aquí estamos viendo una caída en los precios, ¿no? En recesión, los precios de los alimentos, los precios de muchos activos caen. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa con el precio del aceite de soya? Un comportamiento más o menos similar. Aquí podemos ver también que en los últimos meses hay una caída. Y eso es por algo, ¿no? O sea, mi interpretación es esa. Cuando las expectativas de recesión se incorporan por parte de los agentes económicos a el equilibrio en los precios caen. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahora tenemos el precio del maíz. ¿No? ¿Qué es lo que pasa con el precio del maíz? Bueno, estuvo relativamente estable, no tuvo como el trigo o la soya una pendiente positiva pronunciada, ¿no? Pero también aquí no se dio la diferencia del trigo, no se ganó 200% en 5 años, pero sí 100% o un poco más, ¿no? Entonces, y vemos en los últimos meses, aquí estamos viendo esta disminución, ¿no? En el precio. Entonces, también pasa lo mismo con el maíz. Estos son como variables clásicas que yo miro para analizar, digamos, los commodities alimenticios, ¿no? O sea, soya, trigo, maíz, eso es lo clásico, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con eso? O sea, no son los únicos, pero son los principales, en mi opinión. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a darle una mirada al precio del dólar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con el dólar? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con el dólar? A ver, pasa con eh, el dólar, si bien es cierto, no está en su mejor momento, está en uno de sus mejores momentos, ¿no?
El mejor momento que tuvo el dólar fue en la época de la incertidumbre de la crisis.com, ¿no? Esos años, eh, o sea, antes de la crisis, ¿no? Antes de la crisis.com, fueron los mejores años del dólar. Hoy en día, el dólar ha sacado mucha ventaja frente a otras monedas, se ha recuperado muchísimo, a pesar de la inmensa emisión eh, orgánica o inorgánica que hizo la Fed durante la época de la pandemia, que fue una barbaridad y que nos llevó a los niveles inflacionarios que ahora estamos disfrutando. A pesar de eso, el dólar mantuvo una apreciación en su valor. ¿Por qué? Básicamente por expectativas de los agentes. Eh, Se vio al dólar como el activo de refugio, ¿no? Alternativo al oro, ¿no? Si tuvieras que jugar una moneda de refugio, pues el dólar, ¿no? Eh, y lo que pasa es que el dólar, a ver, ¿cuáles podrían ser los competidores del dólar? El euro. Bien. No, vamos a decir, la segunda economía más importante, China, el yuan. Pero el yuan no es tan fuerte. El yuan es una moneda muy manipulada en China. Es una moneda que se manipula para fines de, digamos, políticas de exportación que tienen en China. Es una moneda, digamos, que no tiene esa credibilidad que sí tiene el dólar, ¿no? Entonces descartamos el yuan. La tercera economía como bloque más importante, ¿cuál es? Europa. ¿Y qué pasa con Europa? Está en un mal momento. Sinceramente, Europa está en un mal momento, ¿no? O sea, y por ahí vamos a ver los indicadores. O sea, tiene indicadores de desempleo bastante deteriorados, y todavía tiene tasas de interés bajas. ¿Qué significa tasa de interés baja? Que la economía está, entre comillas, desestimulada. Para poner un ejemplo, si me permiten la metáfora, si yo tengo 10 cafés encima, pues estoy sobreestimulado, ¿no? Tengo 10 cafés encima, y después de los 10 cafés me estoy durmiendo y se me están cerrando los ojos y estoy bostezando, a pesar de tener 10 cafés encima, yo voy a entrar en un sueño muy profundo. Entonces, con esa metáfora les explico lo que está pasando en Europa. Tienen una tasa de interés que es casi cero. ¿No? Pues, o sea, la economía está sobreestimulada. Quiere decir que están con los 10 cafés. Y a pesar de eso, están con tasas de desempleo, ¿no? De doble dígito en algunos casos. Entonces, oye, cuando suba la tasa de interés, porque tarde o temprano va a tener que subir, las economías se van a afectar y mucho. Cuando una economía se afecta, ¿no? Entonces la moneda de esa economía pierde valor porque deja de ser apreciada. Y la cuarta economía más importante es Japón, pero no es tan grande la economía japonesa, ¿no? Y su moneda no es muy usada. O sea, no es una moneda fuerte, fortísima, pero no es una moneda que está estandarizada en su uso convencional, y por lo tanto no tiene esa característica de liquidez, de frecuencia de negociación que sí tiene el dólar. Entonces, por descarte, el dólar va a seguir siendo el rey. ¿Y todo esto qué significa? Que si ustedes están pensando si ahorrar en moneda local, en euro o en dólar, claramente tienen que ahorrar en dólares, ¿no? Y si tienen una cuenta en España, en algún país de Europa, en dólares, o en República Dominicana, donde hay unas cuentas en dólares, yo creo que el dólar va a tener mejor perspectiva. ¿Okay? Eh, Pienso que, y me puedo equivocar, ¿eh? Porque pues a veces me he equivocado, pero cuando uno ve los escenarios, todo apunta a que el euro se va a venir abajo, lamentablemente. Y esa es una información que te sirve ahora. Cuando el euro se venga abajo y cuando el euro esté en el piso, que yo te diga, oye, el euro se vino al piso, ya no te va a servir esa información. Pero si ahora tú sabes que el euro viene para abajo y que el dólar va para arriba, o sea,
por lo menos en los escenarios más probables, creo que puedes hacer algunas cosas como gestión de portafolio, gestión de moneda, gestión de inversiones, algo de eso puedes hacer, ¿no? Bien, entonces el dólar, mira lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Esto es del 2021 hasta la fecha, no ha parado de revalorarse. Y esto va para arriba, y creo que va a seguir hacia arriba, ¿no? Muy bien. El Bitcoin. Ya yo le llamo al activo alternativo. Ya el Bitcoin es una variable que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Bueno, como saben, se ha desplomado. El Bitcoin ha demostrado que tiene, bueno, este es una criptomoneda que tiene fundamentos. O sea, esto no es jugar lotería, tiene fundamentos. ¿Por qué? Porque es la moneda a través de la cual se paga el uso de blockchain. Y yo creo que blockchain nadie va a negar que es la red del futuro, ¿no? Entonces, el Bitcoin va a seguir existiendo siempre y va a tener una mayor demanda porque cada vez más gente va a usar blockchain. Entonces, y esta es la moneda con la cual se pagan los mineros, que son los que fortalecen la red de blockchain. Entonces, esta es una moneda que yo pienso que sí tiene futuro. Lo que pasa es que blockchain, uno, tiene fundamentos, dos, tiene mucha volatilidad, tiene también un alto componente especulativo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con blockchain? Es muy sensible a las tendencias de liquidez. O sea, en la época de la o sea, esta fue una época coincidentemente, o sea, no fue por la pandemia que se disparó, fue porque por la pandemia la Fed hizo una emisión escandalosa de billetes, generó un excedente de liquidez y ese exceso de liquidez, ese derroche de liquidez terminó impactando los precios, sobrevalorando a este criptoactivo, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, que seguramente me van a preguntar, bueno, pero Ernesto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntame. ¿Qué es lo que va a pasar con el Bitcoin? ¿Compro Bitcoin o no compro Bitcoin? Bueno, yo no puedo dar recomendaciones. Yo solo les puedo decir lo que yo haría. Yo creo que sí hay espacio para comprar. Yo creo que va a seguir bajando. Pero aún si compras ahora, eh, 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 esto en el mediano plazo, porque sí hay fundamentos para el Bitcoin. Sí los hay. Pero eh, como siempre he dicho, ¿no? O sea, cualquier persona que va a invertir en Bitcoin tiene que hacerlo con excedentes. O sea, no se te ocurra pedir un préstamo al banco para comprar Bitcoins o, o cosas de ese tipo, ¿no? O comprar Bitcoins con tarjeta de crédito, que hay gente que lo hace, no. O sea, cómpralo con excedentes y una parte, ¿no? Una parte, o sea, ¿cuánto quieres especular? ¿No? Y te pregunto así, ¿cuánto estás dispuesto a perder de tus inversiones? Alguien me dice cero. Ah, bueno, entonces no compres Bitcoin. Alguien me dice, no, entre 10 y 20. Ah, invierte eso, pues, ¿no? Eh, pero sí creo que tiene un espacio para crecer, ¿no? O sea, tal vez va a bajar un poco más porque vienen noticias no muy buenas. Viene más aumento de tasas de la Fed en Estados Unidos, viene aumento de tasas de referencia en Europa, eh, y la combinación de esas cosas, y si le sumas eventos geopolíticos, el conflicto de China-Taiwán, que eso está ahí como peligrando, ¿no? Latente. Entonces, si vienen noticias que no son muy buenas, probablemente el Bitcoin no va a repuntar todavía, pero en el mediano plazo lo va a hacer. Eso yo creo que sí, ¿no? Bueno, el Ethereum, vamos de una vez, aquí está. El precio del Ethereum tiene un comportamiento más o menos similar. El Ethereum también tiene tiene fundamentos, ¿no? Y para mí, solamente Bitcoin y Ethereum son las monedas que tienen fundamentos sólidos a nivel de criptoactivos, ¿no? Solamente esas dos, por el momento, ¿no? En mi opinión. Y pues tampoco es que soy un experto en el tema, puede que haya algunas desconocidas que yo no he llegado a conocer y probablemente tengan buenos fundamentos, ¿no? Pero estas dos sí tienen esas características de poder
digamos, tener una mayor capacidad de apreciación, ¿no? En cuanto a las monedas. Entonces, lo que pasa con Ethereum es más o menos lo mismo, ¿no? Ahora, Ethereum va a tener digamos, un cambio en las reglas de juego, y eso ha hecho de que en las últimas semanas haya una subida en los precios, porque digamos, inversionistas o los tenedores de esta moneda esperan algunos beneficios como producto de los cambios en las reglas de juego que ellos van a tener. Este gráfico es el índice de volatilidad. Me interesa mucho el índice de volatilidad porque me dice qué tan nervioso, o sea, si el mundo fuera una persona, lo que me dice este gráfico es qué tan nerviosa está esta persona, ¿no? Qué tan nerviosa está. Entonces, es como un electrocardiograma, ¿no? Cuando se mueve mucho, quiere decir que la persona tiene mucho latido, muchas pulsaciones, oye, cuidado, cuidado, tranquilo, ¿no? Entonces, este es un índice de volatilidad de los mercados, ¿ok? No es un índice de precios, sino de volatilidad. Entonces, obviamente, en el 2020, en el segundo trimestre del 2020, pues llegó a su pico, ¿no? De los últimos 5 años. Aquí estoy analizando 5 últimos años. Todavía estamos lejos de ese pico, ¿eh? Todavía estamos lejos de ese pico. Creo que este índice podría subir algo más. O sea, lo que yo estoy viendo en el último año es una pendiente positiva, pero con zigzags. Pero veo una pendiente positiva. Veo que la gente está cada vez más nerviosa. Eso es lo que estoy viendo, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que los activos refugio van a salir ganando cuando hay mayor volatilidad. Bitcoin no es un activo refugio, Bitcoin es un activo alternativo. El oro sí, el oro va a seguir ganando, el dólar va a seguir ganando. Esos son los activos refugios que van a resultar ganadores en caso esta volatilidad siga incrementándose, como creo que va a suceder, porque en Estados Unidos van a seguir incrementando las tasas. Estados Unidos, empleo, eso es como cuando uno está fitness, cuando uno está flaquito y uno está con ejercicio y está en buen peso, entonces le dice, oye, vamos a comer chicharrón. Entonces uno dice, vamos a comer chicharrón con Coca-Cola, vamos, vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está fitness, ¿no? Se puede dar ese lujo. Pero cuando has ido al médico y te han dado tus exámenes de colesterol alto, triglicéridos, o sea, que estás volando con el colesterol malo, y entonces te dicen, vamos a comer chicharrón. Entonces, no puedo, ¿no? Entonces, es más o menos lo mismo. Estados Unidos está fitness, o sea, está musculoso, está sin panza, está haciendo ejercicios, y le están diciendo, vamos a comer chicharrones. O sea, la Fed, al ver cómo está la economía americana en pleno empleo, no va a tener problema en apretar el acelerador para subir las tasas de interés. Eso es lo que yo esperaría. Eso es lo que a mí me suena razonable, ¿no? Eso es lo que yo capto de los mensajes que vienen dando las autoridades también. Bien, entonces, este es el... ¿no? Yo les dije, y recordarán el último Bancaforo del año, este índice se va a caer. Cuando yo veía esto, o sea, nada más, yo recuerdo mente que era por la pendiente, ¿no? O sea, este índice, después de la pandemia. ¿Qué pasa? Que yo vi esa pendiente, ¿no? Esa pendiente la vi muy elevada, más de 45 grados. Eso es una pendiente como de 60 y tantos grados, ¿no? Entonces, yo dije, o sea, los números no son tan buenos, o sea, recién nos estamos recuperando, no da para ese nivel de recuperación, ahí va a pasar algo. Y las tasas están bajas, que van a subir, y esto no, esto se va a caer, y ya está. Vino la caída en el 2020, 2022. ¿Esto qué va a pasar ahora? Pues va a seguir cayendo. Con zigzags, ¿eh? Va a subir un día, van a haber algunos días buenos, que sí, que se arregló todo, 3 días consecutivos subiendo. Espera, o sea, hay que ver
el mediano plazo. En el mediano plazo, los fundamentos me dicen que al acercarse un menor dinamismo económico en Estados Unidos, incluso en China, la economía china en términos de crecimiento está pasando por el momento más difícil de los últimos 25 años o 30 años. ¿Sí? Y bueno, Europa, ni qué decir, señores de Europa, ni qué decir. La buena noticia es que, como a mí me gusta viajar a Europa, ahora me va a salir más barato los viajes. A todos. Bueno, entonces, eh, entonces el Dow Jones, algo parecido pasa con el S&P 500, ¿no? O sea, nosotros vemos una pendiente que, de la pendiente normal y natural que tiene el S&P 500, que es menos de 45 grados, pendiente de mediano plazo, tú ves que después de la pandemia cambia, ¿no? O sea, aquí podemos ver un cambio y hay que saber leer ese cambio, ¿no? Entonces, aquí te das cuenta, mira esto por aquí, ¿no? Y luego mira esto por aquí, ¿no? ¿Te das cuenta? Y esta es como una tercera etapa. ¿Y qué sigue? Pues yo creo que lamentablemente va a seguir por acá. Con altibajos, como les digo, ¿no? O sea, con altibajos por aquí, ¿no? O sea, con altibajos, pero viene una fase diferente. Entonces yo me di cuenta que había un cambio en pendiente y un cambio merecido, porque no veía los fundamentos para que la pendiente cambie rotundamente, ¿no? Los números, o sea, y el estado de la economía no justificaba ese cambio en pendiente. Bien, y ahora para terminar, vamos con los estados, con algunas cifras, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Estados Unidos, Estados Unidos está, digamos, eh, tiene tuvo disminuciones en su crecimiento de PIB, ¿no? En el anualizado todavía sale positivo, en el anualizado a junio, pero en los trimestrales del primer semestre de este año, primer trimestre, segundo trimestre del 2022, tiene crecimientos en el PIB, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, ahorita tenemos pleno empleo. O sea, un empleo de 3.5%, eso es pleno empleo, claramente. Eh, la tasa de referencia está en 2.5%. La inflación está en 8.5%. Esa inflación está cediendo un poco, y yo creo que la inflación en general en el mundo va a ceder un poco. Lo único que debemos desear es que no pase esa barrera de 10%, porque se activa el componente psicológico de la inflación. Y ahí sí arde Troya. Entonces, hasta ahora no parecería que va a pasar eso, pero hay que estar pendientes. La inflación en Estados Unidos está en uno de sus niveles más altos de los 40 últimos años, y con el nivel de desempleo, que prácticamente nos dice que estamos en pleno empleo, y las tasas de interés en 2.5%, tenemos tasas de interés reales negativas. Cuando hay tasa de interés real negativa, eso significa que viene recesión, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene una amenaza latente de recesión. Entonces les decía que Estados Unidos está en un buen momento en su economía, y todo apuntaría a que ese buen momento es la oportunidad de la Fed para subir las tasas de interés sin gran dolor. Cosa diferente en Europa. Vamos a Europa, que es la tercera economía más grande del mundo. Tenemos una inflación del 9.1% y tenemos una tasa de interés de 0.5%, tasa de interés de referencia. Entonces, en ese contexto, y un desempleo de 6.6%, pero con países que tienen más de 10%. O sea, ese desempleo, o sea, digamos, es el promedio, ¿no? Pero ese promedio tiene números muy bajos, o mucho más bajos y mucho más altos, ¿no? Sobre todo España. España está complicadita. Entonces, en ese contexto, la tasa de interés es mucho más negativa en términos reales, y lo que debería estar pasando es que esa tasa de interés
se eleve considerablemente. Poco a poco lo van a hacer, pero tarde o temprano lo van a hacer. Y si no lo hacen, van a seguir sufriendo con la inflación. Entonces, ¿sufres por inflación o sufres por recesión? Eh, por la crisis del gas ruso, digamos, tenemos un componente adicional que es un problema extra a lo que ya tenemos con inflación y tasa de interés. Es decir, ya Europa tiene un problema grave sin la crisis del gas ruso. Con la crisis del gas ruso, eso se ha potenciado muchísimo. Europa está en la tormenta perfecta. China. China también tiene, digamos, algunas dificultades, ¿no? El crecimiento trimestral del último trimestre, pues fue un crecimiento bastante modesto, ¿no? Y no ha disparado tanto los niveles de inflación y tiene una tasa de interés de referencia que todavía le da tasas de interés reales positivas, ¿no? Pero pues China depende de jugadores importantes en el mundo y, y si el mundo entra en recesión por los dos jugadores más importantes, además de China, que son Europa y Estados Unidos, China va a ver resentida su capacidad de exportar, ¿no? Y el funcionamiento normal de su economía. Y finalmente, hablemos de Japón. Hablemos de Japón. Japón es la cuarta economía, ¿no? No tiene un crecimiento descollante, Japón no se caracteriza por eso, pero sí tiene normalmente inflaciones bajas. Y ha logrado mantener inflaciones bajas, niveles de desempleo bajísimos, o sea, es un país con pleno empleo, ¿no? Y precisamente es una de las razones por las que, pues, al estar totalmente empleado, Japón, eh, ya es más difícil crecer, ¿no? Pero sí puede mantener una tasa de interés de 0,5%. ¿Por qué Japón ha podido mantener una tasa de inflación baja? Porque tiene una moneda fuerte. O sea, la moneda es fuerte. Lo que pasa es que no es una moneda muy, digamos, estandarizada en su uso, pero es una moneda fuerte, definitivamente, ¿no? Entonces, fíjense que cuando una moneda es fuerte, el efecto de inflación importado se vea menguado por la fortaleza de la moneda, ¿no? Es decir, si el yen se fortalece, por ejemplo, frente al euro, entonces cuando se compra en yenes, cuesta menos yenes, porque el yen tiene más valor. Y entonces es una forma de combatir la inflación, ¿no? Es un atenuante del efecto inflacionario. Entonces Japón tiene una moneda fuerte, muy estable, como muchas cosas en Japón. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, estas cuatro economías representan más o menos el 66%, o sea, 2/3 de toda la economía mundial, ¿no? Para mí ha sido un verdadero gusto haber realizado el Bancaforo 210. Nos estaremos viendo dentro de una semana. Si tienen alguna pregunta, no puedo quedar ahora para poder contestar las preguntas y las interrogantes que tengan, pero les voy a pedir que por favor, si tienen alguna consulta sobre el tema, me escriban por correo electrónico al correo ernesto@ernestobazan.com, repito, ernesto@ernestobazan.com, para que puedan ustedes eh, hacerme las consultas o si quieren recibir esta presentación, con mucho gusto se las compartimos, me la piden a mí o se la piden a Yormari y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube que sigue creciendo de a poquitos, pero vamos creciendo. Finalmente, no puedo terminar el Bancaforo sin agradecerles por haber llegado al número 210 y decirles que vamos a regresar a la presencialidad en congresos. Y en el mes de noviembre vamos a tener 24 y 25 de noviembre en el Hotel Sheraton Grand
de Panamá, nuestro Congreso sobre Gestión Integral de Riesgos. El más clásico de Latinoamérica es el Congreso número 11, el año 11, 11 años consecutivos, 2 años lo hicimos virtual por pandemia, pero volvemos a la presencialidad, con excelentes ponencias, donde les traemos las principales novedades de gestión de riesgos y donde ojalá puedan participar ustedes o personas de su organización. 24 y 25 de noviembre en el Hotel Sheraton tendremos nuestro famoso y ya clásico Colagir, donde recibiremos a personas de Latinoamérica y en donde por primera vez mi libro, que ha salido en versión digital, mi libro lo vamos a obsequiar a todos los asistentes de manera en formato físico, por primera vez. Así que va a ser un importante momento. Yo quería compartir con ustedes esa alegría. Nos veremos el próximo viernes en el Bancaforo a la misma hora. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente fin de semana.